Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y todos en voz alta acompáñenme a repetir el versículo 6. Es un versículo breve, pero concluyente a estos 3 versículos que leí porque encierra la idea del título del mensaje de esta tarde. Leamos todos a una voz. Versículo 6, dice la palabra de Dios así. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Una vez más, y hagámoslo más pausado, tratando de comprender en todo lo que va, cada expresión, cada palabra, que el mensaje llegue al centro de nuestro intelecto. Versículo 6, dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice. El dicho compromete a su autor. Si me lo permite, tendré que empezar con decirle que el mensaje de hoy estará tratando con uno de los aspectos en los que nuestra cultura se ve como normal. Es decir, puede avanzar por la vida como sea. Somos la cultura de hay para mañana. Bueno, sí, el Señor está trabajando en mí, pero no es para tanto. Bueno, le fallé al Señor, pero pues nada le hace, estamos bajo gracia. El ahí se va, al cabo es para el Señor. Hombre, ¿qué tiene de malo? Y de repente la convicción nos alcanza y decimos, bueno, hay para otra, a ver cómo nos va después. El dicho popular que acá en el norte, ¿verdad? Por la tendencia de los estados del Pacífico, hasta le ponen tonadita a esa forma de pensar y de vivir. No pasa nada, no pasa nada. ¿Se ha sorprendido usted a usted mismo con posicionamientos así? Respecto de su forma de ser, su forma de conducirse, su forma de actuar y por consecuencia su forma de andar. ¿Cuándo y a partir de que el Hijo de Dios llega a conocerle, a creerle? Cuando me refiero al Hijo de Dios me refiero al creyente, o sea, al que ha venido a ser Hijo de Dios. A partir de que el Hijo de Dios llega a conocerle, a creerle, a rendirse a aquel que ahora es su Salvador, y siempre y cuando así sea realmente, me refiero a rendirse a sus pies para salvación. Habrá de entender y de atender un deber cuyo cumplimiento levanta un notable testimonio de honra y gloria para su Salvador. Y es que será a partir de esa conversión un deber inherente a su nueva naturaleza, a su nueva identidad en Cristo. Y bueno, para que ninguno aquí divague en suposiciones de qué es lo que esto significa, bien haremos en pausar para reconocer y entender cuando dice la palabra de Dios aquí deber, ¿a qué deber se refiere o qué es un deber en sí? El concepto que el diccionario nos dicta, deber, obligación ética o legal, sentirse y estar obligado con alguien.
Sentirse y estar obligado con alguien. Y bueno, habrá quien diga, como que no entiendo eso de obligado. ¿Qué tiene que ver eso de obligado? O sea, voy a ser aplastado y forzado y ¿qué es obligación? Pues, a ver, ¿por qué no explicamos eso? Bueno, obligar, ponga atención, es uso de fuerza y o autoridad para que alguien haga o ejecute o cumpla algo. Alternativamente, es estar forzado bajo la moral de gratitud. Y cuando explica eso el diccionario se refiere a esa obligación que la moral nos impone, ¿verdad? Si en un momento dado, en un periodo, en un evento de urgencia, alguien nos ayuda y a la postre vemos que aquel que nos ayudó está en necesidad, la moral nos obliga a prestarle ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo necesitamos, nos ayudó. A eso se refiere. Alternativamente, se está forzado bajo la moral de gratitud. Como estoy agradecido, voy y correspondo. Recapitulemos la realidad que están viviendo aquellos que fueron los primigenios destinatarios de la primera carta de Juan. Los herejes del gnosticismo afirmaban que no importaba la manera de vivir, que aquel conocimiento que asumían exclusivo para algunos era lo realmente importante. Por lo anterior, Juan se propone y se dispone a afirmar esta verdad del versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuestro andar en este lado de la eternidad no condiciona ni determina nuestro estado de elegidos, nuestro estado de justificados, nuestro estado de redimidos, de salvados, de santificados, ni glorificados. Jamás lo hará. Sin embargo, testimonialmente, bien haremos en considerar lo que su revelación nos dice allá en Lucas 17, versículos 1 y 2, y este es el maestro hablando. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ese tropezar a algunos de los pequeñitos es exactamente lo mismo con relación a lo que están viviendo los creyentes de la iglesia a la que Juan escribe. ¿Por qué? Porque es lo que las herejías de los gnósticos estaban haciendo al cuerpo de Cristo, haciéndolos tropezar. De ahí el título de nuestro mensaje, debe andar como él anduvo. Y no es la primera vez que abordamos este término andar en las predicaciones y en la enseñanza que de la Biblia podemos extraer. El andar al que la Biblia se refiere tiene que ver con una forma de vida, con una forma de andar. ¿Cómo nos conducimos? ¿De qué manera? Nuestra manera de andar nos distingue. Es testimonio, pues. Por eso dice la palabra de Dios en este versículo 6, debe andar como él anduvo, debe vivir como él vivió. Andar, pateo, peripateo. ¿Cómo andamos? Vamos a entregar el mensaje a Dios en oración. Pero mientras oramos, cuestiónese y pregúntele al Señor, Señor, muéstrame, revélame cómo es que yo ando. ¿Estoy andando como tú? ¿O estoy andando como yo? ¿O como andan otros? Oremos. Padre nuestro, no somos dignos, Señor, de recibir la revelación de tu santa palabra por nuestra vileza, por nuestra necedad, por nuestro corazón duro, por nuestra
cerviz endurecida por una conciencia cauterizada por el pecado y por el cinismo de nuestro conducirnos, Señor. Gracias porque has obrado en mi vida. En mi pensar y mi espíritu fue redarguido severamente, Señor, cuando yo me hacía para mí mismo las preguntas que ahora he invitado a mi congregación a hacerse. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo ando, Señor, delante de ti? Y alabo y bendigo tu nombre porque la fidelidad de tu espíritu, del poder de tu gracia, tuvo a bien revelarme como si fuera una radiografía, serias patologías, serias dificultades, serias taras en mi forma de andar. Yo no sé, Señor, cómo vas a obrar y en quién en particular, pero te ruego que tu gracia sea manifiesta y que a la hora de abordar este mensaje, otra vez tu Espíritu Santo sea propicio a nuestra necesidad y des a cada uno lo que cada uno necesita, en el entendido de que nadie sabe mejor que tú qué es lo que cada uno necesitamos. Que este mensaje, Señor, en este tiempo de la transmisión en vivo, o en las horas o días o semanas subsecuentes, según tú lo dispongas, alcance un corazón necesitado de tu verdad, necesitado de tu gracia, necesitado de la fe que necesitamos para creer y para encontrar salvación y vida eterna en ti. Encuentre, Señor, a ese hijo tuyo que en su vida en Cristo, sabiendo y conociendo cómo ha sido tu andar y cómo se lo has revelado a él, todavía tropieza y cojea de manera consistente en su manera de andar, cuando de dar un testimonio se trata, Señor. Bendícenos, pues, concédenos, Señor, ser recipientes de tu Espíritu Santo, empezando con el que habla, como con cada uno de los que oyen en esta hora. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y amén. El indicativo de comparación como del título del mensaje lo hace imposible para quien no es un verdadero creyente. Déjeme repetir. El indicativo de comparación que está en el título cuando dice debe andar como él anduvo, la palabra como es un parámetro de comparación. Es una referencia directa a la persona que se va a mencionar o al adjetivo calificativo o al sustantivo que se va a mencionar de manera inmediata. Y quien se menciona de manera inmediata después al cómo es a él, a Cristo. Y luego anduvo tiene que ver con la forma en la que él vivió, cómo él nos demostró en su encarnación divina cómo vivir, cómo andar. Poder cumplir o acercarnos a cumplir en ese parámetro de comparación lo hace imposible para quien no es un verdadero creyente. Dije verdadero, simple y obvio. Es que hace referencia directa a Él. Es cierto, en la palabra de Dios podemos encontrar muchos personajes que por la revelación de Dios y por la soberanía de Dios, nosotros podemos llegar a conocer de ellos, y son ejemplares en muchos aspectos. Pensamos en David, pensamos en Moisés, pensamos en José, pensamos en en Daniel, pensamos en los demás profetas, pensamos en Salomón, y luego venimos al Nuevo Testamento, pensamos en Pablo, en el mismo escritor de esta carta, Juan, y podemos hacer una lista extensa de ellos, y sin duda muchos de ellos por el llamado que recibieron de Dios, con ese llamado recibieron el poder para levantar el testimonio que nosotros hoy en día podemos notar y
del que nos podemos gozar y del que podemos aprender. No obstante, ellos y su precioso testimonio no dependió de ellos. No tenemos que parecernos a Pablo por quien Pablo fue, sino por el Dios que Pablo tuvo. Y por la obra de Él en Pablo. No tenemos que ser como David, o como Daniel, o como Moisés, por el mérito de ellos, sino por lo que Jehová hizo en ellos. Y aquí el parámetro de comparación no se refiere a ningún personaje famoso o notable de la Biblia. El parámetro de comparación se refiere a Él. Pausemos aquí. ¿Qué le significa a usted el que la Biblia diga como Él? Está Dios hablándole. No se trata que usted sea como el pastor, no se trata que usted sea como aquel grande misionero que fue y entregó la vida entre los caníbales en África. No se trata de ser como Z, teólogo que fue notable en la historia de la iglesia. La Biblia no hace esa referencia. La exhortación a los hijos de Dios de parte del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, esa que seamos como Él, que andemos como Él, que andemos como Él. Y es así como abordamos estos 3 versículos. En cada uno de ellos vemos pruebas. Y la primera sección tendría que ver con la prueba del engaño, en donde estarán los puntos 1 y 2 de mi bosquejo. También está la prueba del amor, en el segundo versículo, que será el número 3 de mi bosquejo. Y después vamos a llegar al de la prueba de la permanencia, que está en el versículo en el cual encontramos el título de nuestro mensaje: debe andar como Él anduvo. Número 1. Conocerle sin guardar sus mandamientos. Perdón. El apóstol Juan es claro y no se anda por las ramas cuando levanta voz en cuello, claro, escrito desde su pluma, inspirado por el Espíritu Santo. Conocerle, pero si no guardas los mandamientos, conocerle sin guardar sus mandamientos, dice, el tal y este es el apóstol del amor. El tal es mentiroso. Siendo el apóstol del amor, bien cabría aquí expresiones que se han acuñado, que se han hecho costumbre en muchas corrientes denominacionales, en enseñanzas y doctrinas torcidas, que si le conoces pero no guardas sus mandamientos es porque eres un cristiano débil en la fe. Bueno, está bien, no estás guardando los mandamientos porque Dios no ha terminado contigo, es un proceso. Que si le conoces y no guardas sus mandamientos es porque conforme vayas estudiando y lo vayas conociendo ya vas a poder hacerlo. Si le conoces y no guardas los mandamientos es porque necesitas un discipulado. Juan podría haber utilizado todos esos términos, pero el absoluto de la palabra de Dios es claro y dice, conocerle sin guardar sus mandamientos, el tal es mentiroso. Cuando en su carta Juan hace repetidas referencias a guardar sus mandamientos, en quienes el amor de Dios es el motor de su proceder, permítame decirlo así,
responden. En otras palabras, si el motor de tu proceder es el amor de Dios, respondes, ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Como aquel que ordena en Mateo 22:37. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si escapamos el 38, el 39 sigue diciendo, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo entendemos que es el primer y gran mandamiento y el segundo que es muy parecido al primero. Y entre ellos otros mandamientos que no nos alcanzaría, no digo la hora y media, el día completo en mencionarlos y en enlistarlos. Pero no solamente tenemos mandamientos en ese mismo tenor, sabemos que hay ordenanzas, sabemos que hay preceptos y conceptos y principios. Entre las ordenanzas las conocemos el bautismo y la cena del Señor, misma que fue instituida por Jesucristo allá en Mateo 26 al 29. Hablando del bautismo, el primero se despliega en testimonio público de nuestra muerte a la naturaleza del pecado y nuestro levantarnos a una nueva vida. Si tú eres creyente, si en ti verdaderamente ha obrado la gracia de Dios para salvación y vida eterna, ¿por qué no te has bautizado? Dices conocerle, pero no guardas sus ordenanzas y sus mandamientos. Y si realmente le conoces o dices conocerle, guardar sus mandamientos es algo que debe suceder, voy a poner ese término, automático. Si alguien o algo te retiene, entonces dice la declaración juanina. Esta es teología juanina del apóstol Juan. El tal es mentiroso. La tal es mentirosa. Es el levantarnos a una nueva vida, una vida diferente. ¿Qué testimonio? ¿No será que temes al que dirán los demás? Yo no sé. No voy a avanzar en esa especulación. Porque Juan ya lo dijo bien claro. El tal es mentiroso. Así entonces, como el bautismo es un testimonio público, la ordenanza de la cena del Señor es un memorial en el que anunciamos y proclamamos una verdad que es complementaria. Esa verdad es que Él murió por nosotros. Y Él lo ordenó que fuera un memorial perenne. Haced esto todas las veces que lo comieres y que lo bebieres, en memoria de mí, perenne mientras el tiempo dure aquí en esta vida. Y así como mandamientos y ordenanzas, podemos hablar de enseñanzas y de prácticas como las que como las que seguían la iglesia primitiva allá en Hechos 2:41 y 42, 1 Timoteo 3:15. ¿A qué me refiero? Esa iglesia primitiva le daba prioridad a estar siempre reunidos. Le daban un valor directamente tal cual tiene a la iglesia recientemente fundada. Mire lo que dice 2:41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, obedientes. ¿Por qué? Porque no me va a pesar guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque le conozco. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¡Qué testimonio! De ahí que sea paradójico y contradictorio hablar de que alguien es salvo y no hay poder humano que lo traiga a la iglesia.
Oh, pero ya lo contamos como salvo. Sí, él ya fue salvo, nomás que no quiere venir a la iglesia, pero de que fue salvo, ahí el Señor después va a trabajar en su vida, ¿no? Si dice conocerle, guarda sus mandamientos, y si no los guarda, el tal es un mentiroso. Es que la tendencia denominacional de estos últimos tiempos tiene la tendencia a suavizar el carácter de Dios cuando de su justicia se trata. Y se les hace fácil hacer a un lado el juicio y el celo de Dios para poner la bondad y el amor. ¿Y quiénes somos en un momento dado, cualquier denominación o cualquier líder religioso o cualquier teólogo, para determinar dónde empieza una y termina la otra? Todas están en su plena y absoluta función. Primera Timoteo 3:15, cuando la palabra de Dios habla, y este es Pablo dándole una instrucción a su hijo espiritual, al pastor Timoteo, dándole razones, no nada más teológicas, pero lógicas. Cuando dice en el 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es que todavía, con el extracto tradicional de la Iglesia Católica, percibimos la iglesia como si fuera un rito, el ejercicio de un culto irracional que nada más religiosamente nos llama a cumplir. Y con ese concepto tan torcido, en ese concepto tan torcido, cabe la idea de que no importa que no vaya a la iglesia con que oiga el mensaje. No importa que no vaya a la iglesia con que lea yo mi Biblia solo. ¿Verdad? En la página de la iglesia hay una publicación puesta de aquellos que alegan que pueden estudiar la Biblia solos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si la estás estudiando, deberías redarguirte de pecado y venir a la iglesia. No, pues yo no lo necesito. ¿Le conoces? ¿Le conoces? Verdades cardinales de la fe, que son preceptos y conceptos. ¿Qué me dices de la prenda garante de nuestra salvación? Nuestro cohabitar con el Espíritu Santo. Según Juan nos lo dice allá en Juan 14, 15 al 17, y no voy a ir a todos los pasajes por cuestión del tiempo. Pero es una verdad. Y el ejercicio de un apego a responder y a corresponder a lo que el Espíritu Santo da como testimonio a nuestro espíritu es un precepto, es un concepto. No lo podemos guardar, no lo podemos seguir. Es que no le conocemos. Que del principio y precepto de nuestra gratitud. ¿Lo seguimos? Mire lo que dice Efesios 5:20. Y cuando Pablo enseña este precepto, va de la mano de mucha de la enseñanza del apóstol Pablo en sus cartas a las iglesias. Dice la palabra de Dios en 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Celebro que el desarrollo espiritual que Dios ha concedido a algunos les lleva a los servicios de entre semana, en donde tenemos testimonios y oraciones, a decir, yo le quiero dar gracias a Dios, hermano, porque me quedé sin trabajo. Esa es una hija de Dios, un hijo de Dios, que está siguiendo ese precepto. Darle gracias a Dios por todo. La mente atribulada que no tiene la sensibilidad espiritual que el Espíritu Santo imparte, le lleva inmediatamente a pensar de una manera angustiante.
de una manera desesperada y ansiosa y en estado de pánico. Perdí el trabajo, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a prestar? ¿A quién le voy a pedir? ¿El gobierno va a mandar dinero? Resultado de no seguir el precepto de Dios. Darle gracias a Dios en todo. Darle gracias a Dios en todo. Viene a mi memoria la acción de gracias que una hermana presentaba diciéndole, le doy gracias a Dios porque estoy enferma. Y durante este tiempo de enfermedad he visto la mano de Dios y porque la enfermedad ya está pasando. Y mire, entendamos el resultado de conocer a Dios. No es dictarle a Dios lo que yo quiero. Señor, me quedé sin trabajo, Dios me tiene que ayudar a encontrar otro. Dios me va a ayudar. No sé cómo, pero Él me va a ayudar porque Él dice que no desampara a los suyos y yo sé que Él me va a dar otro trabajo. Espérate. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Qué si el Señor te quiere hacer pausar unas 2 o 3 semanas, unos 2 o 3 meses? Para que por fin aprendas a depender de Él y no de tu sueldito. ¿Sabe el Señor la forma de trabajar con algunos de nosotros? Y esas fugas que tenemos a los recursos seculares demoran el cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros, porque Él nos lo permite en la concesión que su gracia nos da, pero no porque se le esté escapando. Recuerdo, viene a mi memoria, y esto sirve como ilustración nada más, viene a mi memoria en una ocasión que uno de mis hijos ya trabajaba, tenía ya su ingresito. Gloria al Señor, entendieron el principio de siempre aportar a la casa una cantidad de sus ingresos. Lo primero que debe salir de tu ingreso es las ofrendas al Señor. Reconocer que Él es el que provee. Número 2, a la casa. Número 3, al ahorro. Y número 4, a tus gustos. Y gloria a Dios, desde nuestro primer hijo y nuestra hija y nuestro primer hijo lo hicieron. En ese tiempo, el más pequeño de mis hijos, recuerdo que como una acción disciplinaria, él me había pedido algo y yo como su padre le dije, ¿sabes qué? Tu conducta no ha estado correspondiendo a lo que tú sabes que debes de ser, ¿lo entiendes? Y entonces no te voy a poder dar, no recuerdo qué fue, no te voy a poder dar lo que me pediste hasta que pasemos tiempo con Dios. Y bueno, él se quedó serio y callado y obviamente inconforme. Salió del cuarto, triste, muy probablemente iba con lágrimas en sus ojos. Y su hermano, que ya trabajaba, dijo, ¿qué pasó? Y entonces, pues él le dijo, pues mi papá no me va a comprar lo que le pedí. ¿Y qué le pediste? Pues le pedí esto. Ah, no te agüites, yo te lo compro. Y fue y se lo compró. Había una mala intención de parte de su hermano mayor, ¿no? Hubo espacio para que en mi hijo se forjara la acción disciplinaria que yo estaba tratando de infringirle. No. ¿Cómo es que usted y yo podemos saber que lo que Dios debe hacer es darnos otro trabajo? Porque rompemos un principio. ¿Cuál principio? El de la gratitud. Y si no guardamos sus mandamientos, ordenanzas, preceptos, el tal es un mentiroso. Si decimos conocerle, para usted que no le conoce, todavía todo esto está justificado. Ese fue el punto número 1. Número 2, mentirosos sin verdad en ellos. Tan simple como eso. La obediencia al Señor
es lo que separa al verdadero creyente del que profesa y se congrega como tal, pero que es falso. Lo dice Matthew Henry en su comentario. No, perdón. Este es John Phillips. La obediencia al Señor es lo que separa al verdadero creyente del que profesa y se congrega como tal, pero que es falso. Entonces, separa al religioso del piadoso, mentirosos sin verdad en ellos. Separa al convertido del convencido. Separa al humilde del altivo. Separa al que busca la oportunidad para entregarse a él del que busca la oportunidad para entregarle a él. Dice el versículo 4 de nuestro texto, el tal es mentiroso. No guarda, desecha. No aprecia, desprecia. No acata, desacata. No le es natural, le es artificial. No emula, disimula. No depende, solo pretende que los mandamientos de Dios significan algo verdadero para él. Y así como los mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos, sus principios, sus disposiciones. Debe andar como él anduvo, y esa es la prueba del engaño. Déjeme preguntarle, ¿cómo le fue en esta prueba? Si esta fuera la escuela secundaria en donde nos entregan una boleta, ¿qué calificación usted y yo sacaríamos en ese tema? Fue la prueba del engaño. La siguiente, la prueba del amor, número 3. Prueba del amor, gloria al Señor. Guarda su palabra con amor perfeccionado. El versículo 5 hace mención del amor, sí, pero no solo el amor como tal, es decir, como viene a nuestra mente de una manera espontánea, no, el sentido de posición de ese amor nos dice que es en el amor de Dios. Es en el amor de Dios. Y es que para que sea perfeccionado, como dice la palabra de Dios, solo puede ser el de Dios, el amor de Dios. Dice perfeccionado, no perfeccionándose, gloria al Señor. No por perfeccionarse, no que se perfeccionará, no, dice perfeccionado. Si es de Dios, fue Él el que lo perfeccionó. Y sí, definitivamente es el amor agape, el sacrificial, el que no espera nada a cambio, el que viene de Dios y debiese ser regresado a Dios en esa misma proporción. Nuestro conocimiento de Dios es puesto a prueba, si decimos conocerle, es puesto a prueba por nuestra obediencia a Dios. De la misma manera aplica a nuestro amor por Él, el amor que tenemos por Él. Mire, si está distraído, voltee ahorita aquí a la pantalla, voltee, por favor. Venga acá, voltee, por favor. Escuche esta pregunta. ¿Ama a Dios? ¿Lo ama con el amor agape perfeccionado por Él e implantado en los verdaderos creyentes? ¿Usted le ama? Si dice amarlo, ¿le ama con ese amor perfeccionado? El sacrificial, el que no espera recibir nada a cambio, el que se ejerce a pesar de ser intercambiado muchas de las veces por odio, por indiferencia o hasta por desprecio. Es que ese es el amor perfeccionado.
el amor de Dios, motivo inobjetable para guardar esos mandamientos, esas ordenanzas mencionadas en el punto anterior. Y bueno, no podríamos apoyarnos en otro que no fuera el apóstol Juan para reforzar este punto. Así es que voy a invitarles a que brinquemos al capítulo 4. Ya llegaremos a él, así como nos está esperando el 3, 6. También el 4, 12 nos está esperando y lo vamos a poder estudiar más a profundidad, pero ahorita usémoslo como referencia. Dice 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire lo que dice el 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La prueba del amor. Ya llegamos a la segunda casilla de la boleta de calificaciones. ¿Cómo le fue? Debe andar como Él anduvo. Llegamos así a la prueba de la permanencia. Número 4. Permanecer en Él es andar como Él anduvo. Y podríamos decir que se sobreentiende. ¿Por qué es eso? Andar igual a vivir como Él vivió. Cuando Él anduvo entre nosotros y dice permanecer. Permanecer. Creí necesario hacer una pausa para poder entender el concepto de permanecer. Óigalo, mantenerse sin cambios de lugar, condición, estado, posición, dentro de un marco de tiempo preestablecido. Eso quiere decir permanecer. Mantenerse sin cambios. Permanecer en Él, es decir, no tener cambios ni de condición, ni de estado, ni de posición por un tiempo preestablecido. Para nosotros ese tiempo preestablecido se llama eternidad. Y para permanecer en Él hay que andar como Él anduvo. El parámetro de comparación, ya lo explicaba en la introducción, es como Él anduvo, como Él vivió. Y voy a hacer unas 3 o 4 referencias rápidas aquí. Cuando el Señor estuvo entre nosotros, una vez que nació en Belén de Judea, creció y fue presentado al templo, llega el día que allá en Capernaum, después de haberse despedido de Nazaret, por cierto, ya les comentaba a algunos de los hermanos cuando tuvimos la oportunidad de estar en Nazaret, el hijo mío y yo pudimos estar en esa réplica de esa sinagoga donde él se despidió, cumpliendo ese día una profecía. Y de ahí se fue a Capernaum, en cuyo camino ayunó para llegar y empezar su ministerio. Y una vez que su ministerio empieza, el Señor andaba. Y tengo que hacer referencia a estos cuadros que les voy a presentar porque estamos hablando de que tenemos que aprender a andar como Él anduvo.
pero ese andar de Cristo está un poco ambiguo, es decir, un poco extraviado, no podemos necesariamente entenderlo o abrazarlo con la suficiente firmeza porque no alcanzamos a comprenderlo en todo lo que vale. Y vamos a ver lo que dice Juan 11:54. Este es el mismo escritor, pero en su evangelio, no en sus cartas. Y si vamos a ver lo que dice Juan 11:54, dice la palabra de Dios en Juan 11:54, dice, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, dice, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Al igual que en su ayuno para empezar el ministerio, Juan nos relata aquí, y tendríamos que entrar en detalles para poder entender todo el contexto, pero concentrémonos en lo que el versículo menciona. Es una referencia. Dice que se alejó de allí a la región contigua, al desierto. Siendo el desierto símbolo de carencias y de incomodidad y de sacrificio. Y bueno, cuando él ayunó en el desierto, sabemos que es donde fue tentado por Satanás, entonces también sabiendo que el desierto es símbolo de tentación, en este pasaje nos indica que fue la ruta hacia el refugio, porque dice que se quedó allí en esa ciudad de Efraín, refugiado con los suyos. Y cada vez que la palabra refugio viene a nuestra mente, no podemos dejar de pensar en el Salmo de Moisés, allá en el Salmo 91, cuando dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Fue refugiarse. Pero anduvo en el desierto. En el desierto de la tentación, pero no cayó. Andando en el desierto, corría al refugio. Es como él andaba. ¿Cuántos de nosotros corremos al refugio cuando somos expuestos a la tentación? A veces no solamente caemos en la tentación, pero huimos del refugio, porque nuestra conciencia nos acusa. Y en lugar de venir al refugio, huimos por nuestro orgullo y por nuestra terquedad. Y como a David le pasó ya cuando está mucho tiempo ahí padeciendo de una desértica disecación de su ser, dice, se convirtieron en sequedades de verano. Después de haber padecido mucho, entonces viene. Y ahí podemos ver una discrepancia respecto de cómo él anduvo a cómo usted y yo andamos. Estamos en la prueba de permanencia. No nada más anduvo en el desierto, también anduvo sobre las aguas. Y lo del Señor. Sabe que es diferente poder predicar de esta manera de la que el Señor anduvo, en la descripción que nos hace Juan, cuando ya Dios le ha dado a este siervo inútil la oportunidad de estar en esos lugares. Ustedes han visto el videoclip que tenemos en la página de la iglesia, en donde estamos en una barca ahí en el mar de Galilea. Mire lo que dice Juan 6:19. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Jesús andaba sobre las aguas. Y esa es una figura directa de andar sobre las circunstancias. A veces la tempestad las vuelve amenazantes, esas aguas. De ahí que debamos andar sobre ellas. ¿Cómo? Como él anduvo. Él anduvo sobre las aguas. Es que andar sobre las aguas es igual a andar en su consejo. No el consejo de este mundo. Y aquí podríamos incluir consejos o preceptos que inclusive la falsa religión nos da.
Consejos del mundo, los que agarramos de la media social. Consejos del mundo, los que agarramos del familiar o del amigo o de la amiga. No, tú hazle así. Consejos del mundo. Viene a mi mente alguien que le sugiero que haga cambios en la dirección en la que Dios puede, en un momento dado, obrar de una manera más clara en su vida. Y la única réplica que dices, no, es que a mí no me gusta. Bueno, pero tal vez debería intentar. No, pero es que a mí no me gusta. Bueno, podría ser un instrumento, sí, pero no me gusta. Es el único argumento que da. Andar sobre las aguas es igual a andar en su consejo, no en el consejo de este mundo, no en el consejo de estas tradiciones, no en el consejo de esta forma de pensar que es más secular que piadosa. Andar sobre las aguas es andar en su ejemplo. No en lo que me gusta, no en lo que dicta el ajeno a Dios, no en la influencia impía que no solo nos rodea, sino que nos inunda. Y a veces, tristemente tengo que decirlo, nos arrastra vilmente. Andar sobre las aguas es andar en su ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Dios? Solamente voy a remitirme a mencionar aquello que el Maestro dijo de sus propios labios. Aprended de mí que soy sabio, que soy manso y humilde. Cuánta sabiduría estaba desplegando el Maestro. Y es el Maestro. Aprended de mí. Hermano, es que yo no sé cómo hacerlo. Es que hay que aprender, hermano. Sabes que Dios te ha puesto en muchas circunstancias para que practiques ser manso y humilde. Pero como en estas pruebas de la permanencia reprobamos, sacamos horrorosas calificaciones reprobatorias porque el Señor ya te lo enseñó, ya te lo reveló, ya te instruyó, y cuando viene la prueba, la mansedumbre y la humildad es lo último que pasa por tu mente. Es que andar sobre las aguas no solamente es andar en su consejo o andar en su ejemplo. Andar sobre las aguas es igual a andar en su poder. En su poder. Lo dice Pablo allá en Efesios 6:10, el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Dice, y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que él anduvo? Él anduvo sobre el mar, sobre las circunstancias. ¿Cómo es que usted anda? El llamado al deber, porque dice debe andar. Deber. Hermanos, tenemos que entender la diferencia entre lo que la denominación ha hecho inundando nuestros oídos con esa pusilánime expresión de que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú te acerques a Él. Lo que Dios quiere es que tú seas fiel en tus diezmos. Lo que Dios quiere es... No. Debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Andar sobre las aguas es andar en los atrios de su casa, en su iglesia. Ahí anduvo el Maestro. Mira lo que dice Juan 10:23. Andar en la casa de Dios, como Él anduvo. Este pasaje menciona el día de la celebración. Y es el Maestro ahí. Cuando en el 23 dice a la letra, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Precioso templo que ya no existe, está en ruinas y sobre él se han construido otros centros de idolatría. Pero es donde él andaba, en la casa de Dios.
Y él andaba en el día de la celebración, el día que el Señor resurrectó. Es el día que para el cristiano, para el Hijo de Dios, implica la mayor celebración que puede celebrar, y lo puede hacer cada semana. Es una genuina y perenne celebración. Andar en el templo es igual a andar en la casa de Dios, porque sigue teniendo intrínseco el símbolo del tipo de la santa presencia de Dios. La santa presencia de Dios. Si Él, siendo Dios en su versión humanada, el día de la celebración se le vio en el templo, el día domingo, que en nuestro tiempo es el día de la celebración de su resurrección, ¿cómo y en dónde anda usted? Óigame bien, hermano. Por favor, óigame bien. Como verdadero creyente debe andar como Él anduvo. Ya dijimos entonces que andar sobre las aguas era igual a andar en su consejo, andar en su ejemplo y andar en su poder. Ya vimos aquí que Él anduvo también en el templo. Pero hace una semana lo citábamos. El Señor me llevó a volver a traerlo. No sé si es por el testarudo del que habla o por la testarudez de alguno de los que me oye. Ojalá que no sea ninguna de las dos, pero muy probablemente sea por causa de las dos. Es andar como Él anduvo. Lucas capítulo 24, versículo 15. Andar como Él anduvo. Cuando la palabra de Dios nos da este testimonio, la imaginación se dispara. Dice la palabra de Dios ahí en 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, dice, y caminaba con ellos. Sinónimo de andar con ellos. Y se está refiriendo precisamente a ese encuentro que tuvo con los dos discípulos en el camino a Emaús. Anduvo con los suyos. No nada más anduvo en el desierto, anduvo sobre las aguas, anduvo en el templo, pero también anduvo con los suyos. Es que preferir la comunión unos con otros en la familia de la fe no debe ser visto como opción o condición. No. Y es porque no es una afinidad de caracteres la que nos une. La causa de andar en familia, con la familia de la fe, es para andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. Porque en Él, ustedes y yo, somos uno. Usted dirá, a ver, hermano, ¿cómo está eso de que ustedes y yo somos uno? Si es en Él. Si no, mire lo que dice la palabra de Dios allá en 17:22 de Juan. En esa oración sacerdotal que el maestro le hace al Padre en el huerto. Le dice en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Válgame, qué otra comparación, otro parámetro de comparación. Ahora Dios nos está diciendo que tenemos que ser como Él y el Padre. ¿Cómo? Que son uno. Que son uno. En la mente de quien no tiene a Dios en su corazón y no tiene una naturaleza espiritual como producto de la regeneración para la vida en Cristo, eso es imposible. Pero como respuesta a la petición de su Hijo, el Padre lo concede a los suyos, ser uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, únete a andar con tu hermano o tu hermana en la fe. No prefieras a tus amistades seculares o a tus relaciones sociales sobre la convivencia con los que somos de Él. Y permítame decirle, pero el relevo se tiene que dar muchas de las veces aún con nuestras
relaciones familiares. ¿Cuántas veces he oído el lamento de alguno que se acerca y dice, bueno, ya hacía mucho tiempo que no nos reuníamos y vino aquel familiar del sur y pues tuvimos que invitar a los demás aquí? Y aunque ellos saben que no estoy de acuerdo con que se lleven a cabo ciertas prácticas, lo hicieron. Si mi relación con mi ser querido va a comprometer mi testimonio, va a comprometer el andar como Él anduvo, entonces debemos renunciar a ellas. ¿Por qué? Porque es andar como Él anduvo. Hermano, pero ¿qué no Jesús también andaba entre los pecadores y entre... Sí, ¿sabes con qué propósito? No de comerse una carne asada, de predicarles el evangelio, de mostrarse a ellos tal cual era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, si vas a celebrar una reunión así, si vas a recibir a tu familiar así, te va a impedir pasar tiempo con los de la familia de la fe, pero tú los recibes porque ese día les vas a entregar literatura y vas a lo mejor a presentarles y proclamarles el evangelio. Gloria a Dios, hazlo así. Pero si no, prefiere a los de la familia de la fe. La convivencia con los que somos de Él debe ser una preferencia para todo hijo de Dios. Pues yo no estoy de acuerdo. Sí te creo. Es que no se trata de estar de acuerdo, se trata de obedecer. ¿Por qué voy a obedecer? Porque le amo, porque en eso consiste el andar como Él anduvo. En eso consiste en el andar como Él anduvo. Voy a concluir y me veo obligado a percibirle y hacerle ver que, partiendo del título del mensaje, debe andar como Él anduvo. Mi apercibimiento es que no andar como Él anduvo necesariamente le hace andar como otros han andado. El engaño de este mundo, el engaño de su propia justicia, de su propia opinión. Andar en el extravío de la ignorancia y del desconocimiento de Dios. Hoy debe darse cuenta y hacer suyo el deber que hoy, aquí, Dios le ha revelado. Debe andar como Él anduvo. Este mensaje contribuye poderosamente a asegurarnos, a permanecer en Él. Cada verdadero creyente debe andar como Él anduvo. Ese andar, ese vivir en forma y fondo, en intención y ejecución, definitivamente hará visible, más conducente y más eficiente el exaltar hasta lo sumo nuestro testimonio de autenticidad y de identidad con nuestro Salvador, para honrar y glorificar a nuestro Dios y Salvador, y para que usted y yo cumplamos con ese sacrosanto deber andar como Él anduvo. Si cualquiera que ha escuchado este mensaje no le ha sido posible andar como Él anduvo, es porque este andar ha de ser en la naturaleza espiritual, que nace solamente en aquel que cree, como resultado directo de ejercitar la fe que solo Dios le da, por medio de su sublime, divina e irresistible gracia, para que a partir de ahí usted también permanezca en ese deber divino. ¿Cuál? El de andar como Él anduvo. Hagámoslo así y estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.